Bueno gente, les voy a enseñar a cómo configurar y también cómo modificar un poco el plugin Qubit Countdown. Este es el plugin que yo ocupo en los archivos que les comparto en los videos para que ustedes hagan directos en TikTok interactuando con regalos, el contador sobre los cubos que ponen. Eso, lo primero que deben de hacer es escribir Qubit Countdown todo unido, luego lo buscan y se van a la primera página que les salga. Timecodings es el creador, le damos clic y por acá podemos ver que todo está en inglés. Lo que vamos a hacer es traducir a español y acá está. Si ustedes echan un vistazo a todo esto, este es el manual, también responde preguntas y respuestas. Acá está todo lo que necesitan saber. Si ustedes leen esto, pues no será necesario que vean el video completo, simplemente cómo modificar. Ya, pero de todas formas, el creador es este. Bueno, está en inglés, digo español. Es Timecodings en inglés. Esta es la persona que hizo el plugin. Y para descargarlo nos vamos a el último. Acá, beta, el último o lanzamientos. Un clic, bajamos abajo. Cuenta atrás cubica.jar, un clic y automáticamente se descarga. Ok, ya está descargando. Vamos a irnos a la carpeta del servidor. En este caso está en prueba server. Acá está. Acá lo tengo. Nos vamos a la carpeta de plugins. Acá ya descargó. Pueden verlo por acá. Lo voy a arrastrar aquí. Y eso es todo. Acá en la terminal pueden ver que el servidor está prendido. Acá está prendido. Acá voy a poner Reload para recargar. Y acá se va a hacer una carpeta llamada Qubit Countdown, carpeta amarilla. Ok, vean, acá no falta ningún bloque y no hay contador. Primero voy a vaciar el cubo para configurarlo ya. Reinicio. Okay. Los shaders están muy fuertes, ¿ah? Ahí. Ahora sí, el comando para configurar el plugin, primeramente presionamos T o abrimos el chat. Para cualquier comando siempre usen slash, shift más 7 si tienen un teclado 60%, acá está. Y las dos primeras letras son CC para configurar el plugin, espacio, y acá está cancel, clear, cubes, delete, fill, help, reload, setup, simulate. En este caso seleccionamos setup y enter. Ok. Ahora apuntando a este cubo le damos clic derecho, 1. Vamos al otro cubo, apuntamos, clic derecho y listo. Abrimos el chat, presionamos T y acá es donde se pone la cantidad, o sea, de cuántos segundos quieres que empiece tu conteo. Por ejemplo, puedes poner 20, 5, 10, en este caso yo lo pongo en 15 y enter. Ahora nos falta el tipo de material. En este caso pueden poner cualquier material, va a funcionar con cualquier cubo. Yo lo voy a poner diamond, así en inglés, y enter. Ok, y ya está. Para que vean, lo voy a llenar. Y vieron, este es el contador por defecto, ¿no? Si pico un bloque, se cancela. Ahora lo vamos a modificar un poco ya. Esto voy a minimizar. Y acá estamos en la carpeta Qubit Countdown. Nos metemos. Acá en data.yml está la configuración, las coordenadas, el mundo y todo eso. Esto no lo muevan ya. Donde se hace la modificación es en confi.yml. Entramos y acá está. Pueden abrirlo con Visual Studio o simplemente con bloc de notas, ya depende de cada uno. Lo primero que tenemos es el countdown, acá está. Acá se puede modificar la cantidad sin que hagamos los comandos en el juego. Acá pueden poner 10, 5, se puede modificar ya. Después está Start, que es el comienzo. También tenemos el título, title y subtítulo. Acá está. También esto se puede cambiar. Lo que está dentro de las comillas se puede cambiar. Acá también se puede añadir cualquier texto que quieran que salga en la pantalla. Luego de Start tenemos el proceso, que es lo mismo, título y subtítulo. También está el sonido, volumen. Acá también es lo mismo, si se dan cuenta es lo mismo. Después está el cuando se cancela el conteo.
título, subtítulo y el texto que sale, ¿no? El sonido es lo mismo. Y cuando termina el conteo, end, título, subtítulo y el contador de wins. Esto generalmente yo lo borro, no me gusta. También está el sonido y todo lo demás. Primero vamos a empezar con la modificación de los 3 últimos segundos, que sean más lentos, porque ahorita están normales, ¿ya? Eso se hace acá en Custom. Por ejemplo, los 3 últimos segundos, acá está 3, 2 y 1. Acá nos dice que cada 20 ticks equivale a un segundo. En este momento el segundo 3 está en 20 ticks, o sea, está en un formato normal o velocidad normal. 20 ticks, un segundo. Entonces yo lo voy a poner en 40. Con eso sería un poco más lento y serían 2 segundos de retraso. Hago lo mismo en el segundo 2. Acá. Pongo 40. En el segundo 1 pongo también 40. Acá doy X y guardar. En la terminal pongo reload. Espero. Me meto al juego. Ya cargó. Pongo el último bloque. 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Vieron? Se puso un poco más lento. Eso lo pueden modificar a ustedes. Le pueden poner 80, 25. Pero yo les recomiendo que lo dejen en 40. Porque después ya se vería más un poco raro. ¿No ve? Ya depende de cada uno. Ahora vamos a ir con el texto, ¿ya? Nos volvemos a meter a config.yml. El texto sería algo así. El título. Estos son código, bueno, son secuencia de códigos o formato de texto, que esto indica un color verde y esto indica el tipo de letra, que sea negrita. En este caso lo vamos a descartar. Vamos a borrar todo esto. Pueden usar ChatGPT, le pueden preguntar qué es esto y él les va a responder. Si quieren saber más sobre esto, le pueden pedir a ChatGPT. Yo lo voy a borrar y acá pueden poner cualquier cosa. Por ejemplo, ganaré. Puede ser mayúsculas, minúsculas, como deseen. Si quieren que también haya un subtítulo debajo del texto, pueden poner acá cualquier cosa. En este caso yo lo voy a dejar así. Pueden hacer lo mismo acá en el proceso. Pueden poner lo que ustedes deseen. Pueden hacer lo mismo cuando se cancele. Por ejemplo, acá pongo no puede ser eso. Y cuando termine también pueden poner acá, por ejemplo, perdedores. Y yo lo que hago normalmente es borrar el contador de wins porque no me gusta. Entonces yo le voy a borrar. También ustedes acá pueden poner lo que ustedes deseen. Esto lo que hago simplemente es un ejemplo. En este caso yo lo voy a borrar. Y luego doy X y guardar. Entonces con esto me voy a la terminal y pongo otra vez reload para recargar. Mientras va recargando voy al Minecraft. Voy a llenarlo. Ahí está, ¿vieron? Bueno, sale en blanco. Borré todo la secuencia de códigos. Bueno, ahora vamos a ir con el sonido. Creo que solo falta eso, si no me equivoco. El sonido. Acá está. A ver, sí, solo me falta eso. Después lo demás lo vamos a dejar por ahí. Los sonidos lo pueden sacar desde acá, desde esta URL que les deja. Si yo copio esto y voy a Google y lo busco, es aquí donde pueden sacar todos los sonidos que ustedes deseen. Por ejemplo, tenemos todo esto. La verdad no sé cómo suenen estos, no los conozco, pero ahí es una lista casi infinita. Hay muchos sonidos. Una vez en una ocasión llegué a encontrar el sonido del corazón, pero no recuerdo. Yo lo que hago es esto. Yo uso ChatGPT. Por ejemplo, voy a copiar esto y lo pego en ChatGPT. Acá pueden usar sus habilidades. Por ejemplo, ¿qué tipo de sonido es este? Y ChatGPT lo va a descifrar.
Simplemente es que guíen a ChatGPT lo que quieren que ustedes o qué es lo que quieren sacar, ¿no? Y vean la respuesta de ChatGPT. Parece ser un identificador o nombre que podía estar relacionado con un objeto o evento en algún contexto, dice, ¿no? Dame un sonido relajante en ese formato. También pueden poner, dame un sonido que vaya acuerdo con un reconteo. Pero bueno, esto fue lo que me respondió. A ver, ¿qué lo puedo preguntar? Entonces le voy a pedir comandos para un logro, por ejemplo. Solo quiero comandos. Solo quiero comandos. Por ejemplo, me dio este comando. No va a funcionar porque está mal escrito, pero lo vamos a intentar. Acá se pone el nombre del jugador. Si no me equivoco, era suficiente simplemente esto. Era suficiente solo eso. No, no funcionó. Por acá yo tengo un comando. Voy a hacer un copia y pega. A ver, está, si no me equivoco, está en el datapack. Por ejemplo, cubitos, eliminar este. Esto es lo que busco. Dame comandos así. Ahí está. Copiar y pegar. Vamos a probar. Y ese es el sonido que hace. Y este es igual. Por ejemplo, ese. Lo malo es que ese sonido en el plugin no se reproduce tal cual. Ya lo he intentado y no se reproduce. Por ejemplo, vamos a tomar este ya. Este está bien. Le vamos a pedir en mayúsculas, por ejemplo, algo así. A ver. Dámelo en mayúsculas. Mayúsculas. Y pegar. Y acá está. Esto es lo que necesitamos poner. Al plugin, digo, al config YML. Copiar. Y acá lo pegamos. Por ejemplo, que se escuche ese sonido cuando se llene el cubo. Entonces acá seleccionamos y pegamos. Por ejemplo, voy a cambiar todo para que vean la diferencia. Porque el video se hará largo. Voy a reemplazar todo. Y ya está. X y guardar. Abro la terminal, pongo reload, enter. Y vean. ¿Vieron? Es otro sonido. Y así pueden hacer con... Pueden ir cambiando las cosas. Pueden usar ChatGPT o simplemente hacer pruebas acá. La verdad son muchos, yo prefiero no hacerlo. Y ahí está. En caso si se pierden o lo arruinan todo, simplemente lo que deben de hacer, el camino más fácil que les puedo dar es ir a la carpeta del servidor. Se van a plugins, acá. Y eliminan la carpeta Qubit Countdown. Posiblemente no les deje borrar porque ahorita está abierto el Minecraft, también la terminal. Entonces debe estar esto cerrado. Esto también. Acá ponen stop o simplemente presionan X, otra vez X y ya está. Y eliminan esta carpeta Qubit Countdown. Y cuando vuelvan a iniciar el servidor tienen que volver a configurar como lo acabamos de hacer. Y eso sería todo, gente. Pueden dejar su like o váyanse a la